Hola a todos, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer un análisis estadístico del Teatro Zurich, el cual tenía como objetivo tener de manera clara, detallada y concisa los perfiles para iniciar una campaña que incentivara a los clientes frecuentes del teatro a asistir al mismo. Se encuestó una población de 699 personas, a las cuales se les preguntó, entre otras cosas, la edad, el sexo, los ingresos, los gastos en cultura, los gastos en visitas al teatro y finalmente un promedio aproximado de los gastos del año inmediatamente anterior en el teatro. Es importante aclarar que para este estudio, para este análisis que hicimos, usamos dos fórmulas para hallar los intervalos, según fuera pues el caso. Usamos la fórmula de la raíz cuadrada, la cual es k igual a raíz cuadrada de n, y la fórmula de Sturges, el cual es k igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n, siendo n el número de personas encuestadas, que en este caso es 699, siendo k los intervalos y finalmente r el rango. Es importante también aclarar que el rango lo llamamos como x máximo y x mínimo y con la amplitud igual al rango sobre los intervalos. Listo. Entonces, aquí empezamos con la descripción y el análisis de los datos. Primero es importante recalcar que para desarrollar esta actividad usamos el programa RStudio con ayuda de la librería de Dplyr para desarrollar toda esta parte. Y los gráficos decidimos trabajarlos principalmente en Excel. Una cosa también muy importante para aclarar es que los intervalos que manejamos, por ejemplo acá, los intervalos que estamos manejando del 18 al 22-19, que los calculamos con las fórmulas anteriormente descritas, son con la siguiente estructura. En la parte izquierda el intervalo va cerrado y en la derecha va abierto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mostrarlo aquí con esta estructura. Que a la izquierda se toma el número, o sea, desde el 18, por ejemplo, en este caso, hasta el 22.18, pero el 22.18 no se toma, es decir, se toman los valores inferiores al 22.18, o sea, que si es exactamente 22.18 no se tomaría en el siguiente intervalo. En este punto podemos observar que en los intervalos del 22 al 30 y del 59 al 64 son los porcentajes más altos. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el teatro recibe personas tanto jóvenes como un poco más adultas. Esto a la hora del estudio pues no es muy favorable porque el rango es muy amplio y si los valores, sin unos valores atípicos, por lo que el teatro desea incentivar como a los asistentes, debe hacerlo de una manera más general. Es decir, debe hacerlos como en tipo family friendly, pues a manera general para los intervalos de edades. Para la parte del género, podemos observar que esto es una variable de tipo cualitativa, donde el 56% de la asistencia o visita al teatro es de mujeres, lo que nos indica que solamente hay como una diferencia del 12% con respecto a las visitas de los hombres. Esto pues con relación al objetivo del estudio nos permite ver que se pueden hacer incentivos de manera general, pues tampoco como enfocarnos en un solo género, es decir, para los hombres y para las mujeres por igual. Aunque también pueden ocasionalmente hacer como incentivos por la asistencia de mujeres, lo que promovería que siguiera aumentando la visita de las mismas. Para este punto decidimos hacer dos tipos de gráficos, el de diagrama de barras y el de torta o circular, porque eran apropiados para el escaso. Listo. El siguiente son los ingresos anuales del encuestado en miles de francos suizos. En este punto, esta es una variable de tipo cuantitativa continua y en este caso sí aplicamos la regla de la raíz cuadrada para que nos mostrara un poco más de intervalos. Si usábamos en este caso la otra regla, nos mostraba menos intervalos. También nos acogimos a como unas recomendaciones que dan en algunos textos, que es tomar intervalos impares. ¿Listo? Entonces, en este punto logramos observar que en general las personas tienen altos ingresos.
pues especialmente entre 63.42 y 66.48 miles de francos suizos. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que los usuarios sí tienen el poder adquisitivo para cubrir con los costos que independientemente se establezcan en la boletería. También sería muy adecuado mantenerlos estables para que pues, las personas que están por debajo de ese promedio, que en este caso los promedios de 76.8 mil francos suizos, también puedan adquirir la boletería sin ningún problema. Otra variable son los gastos mensuales en cultura en francos suizos. Esta variable es de tipo cuantitativa continua y aquí podemos observar claramente que para los encuestados no es muy relevante invertir en la cultura, pues vemos unos datos atípicos en los índices más altos que corresponden al rango de 164 o 219 francos suizos, lo que puede tratarse de mejorar como con campañas de incentivar a las personas para invertir un poco más en cultura, dependiendo del mes y pues como conectando con alguna fecha especial que se celebre en ese mes. También se pueden implementar otras alternativas como contactar con influenciadores que vemos que en la actualidad son bastante útiles para que promuevan a sus seguidores a invertir en temáticas culturales. La siguiente sería el gasto mensual en visitas al teatro en francos suizos, que este sería un tipo de variable cuantitativa continua, en donde podemos observar que es importante analizar el comportamiento de los datos, pues vemos que las personas, al igual que en el caso anterior, pues no gastan en cultura y por tanto no gastan como en visitas al teatro. Esto último se ve reflejado en el gráfico, pues es muy baja la cantidad de dinero que gastan las personas. Es aquí donde el teatro puede considerar espacios publicitarios, nuevas encuestas, para poder informarse de nuevas temáticas que se puedan implementar en el mismo. Además, el gasto mensual estimado en visitas al teatro en el año anterior en francos suizos, la última variable que tenemos ahí, sería variable de tipo cuantitativa continua. En este punto podemos observar que la falta total de simetría frente al gasto mensual estimado en visitas con respecto al año anterior y el número de personas que participaron, pues nos muestran múltiples datos atípicos y también vemos el máximo gasto estimado en ventas en el año anterior, lo que nos muestra que había un poco más de gasto en ese año, lo que hace pensar, que el teatro debe reflexionar sobre su accionar en el cambio de un año al otro y que hizo que disminuyera el gasto de las personas en visitas al teatro en este año en curso. Variables extra. En este caso quisimos implementar nombrar tres nuevas variables. La primera, promedio de edad del encuestado, en el que esta variable va a ser de tipo cuantitativa discreta y es muy importante, pues nos ayudará a encontrar los rangos de edad para los cuales las personas concurren al teatro y nos ayuda como a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo sobre las preferencias de las edades y el otro sobre la aproximación de la participación de las personas, pues según el rango de las edades al que pertenezcan. Esto puede ser muy útil, muy beneficioso para influir en otros rangos de edades o pues para aumentar los rangos en los que ya están siendo muy recurridos. En esta variable podemos tener información del punto de equivalencia, en donde está la información de mayor influencia de las edades de las personas que asisten al teatro. Además, como el promedio de las edades es de 41 años, pues ¿esto qué quiere decir? Que las personas de 41 años y cercanas acuden al teatro con una mayor frecuencia. Pero como vemos en el gráfico, voy a mostrarles ese gráfico. Como vemos en este gráfico, hay rangos que influyen bastante como en el promedio. Por ejemplo, las personas que se encuentran entre 22 y 26 años, entre 24 y 26 años o entre 57 y 64 años son las que más concurren al teatro. Esta información nos hace reflexionar sobre algunas de las medidas que pueden implementar en el teatro. Por ejemplo, un 2x1 con los clientes frecuentes y así como que los nuevos invitados, que quieran seguir, los nuevos invitados que van en el 2x1, pues quieran como seguir asistiendo al teatro, lo que transitivamente sería como un aumento en la visita de las personas al teatro. Porcentaje del promedio de gasto mensual estimado en visitas al teatro en el año anterior. Este simplemente es como tomando el porcentaje del promedio, sería variable de tipo cuantitativa continua, sería muy importante para el caso. Después nos mostraría los porcentajes del gasto del promedio mensual
que los clientes tienen en el teatro anualmente. En el año anterior, o sea, con la información que ya tenemos, la variable nos arroja un resultado del 3.70%. Nos indica que en promedio las personas gastan 157 francos suizos en promedio de visitas al teatro. Pues un gasto que relativamente es bajo, pero que puede ayudar con las estrategias que se puedan implementar para incrementar en el año posterior o en el año en curso en el que esté su aumento. Si el teatro implementa la campaña de los perfiles frecuentes, lo más probable y con la información que hemos obtenido de estas tablas es que el gasto aumente de manera significativa, pues hay usuarios potenciales que invierten una mayor cantidad, una gran cantidad de francos suizos en la cultura, lo que sería pues muy beneficioso para el teatro. Ahora finalmente el porcentaje de gasto mensual en la cultura. Esto sería una variable tipo cuantitativa continua que sería de mucha utilidad. Nos indicaría el porcentaje del gasto mensual en la cultura por parte de las personas. Por ejemplo, como podemos ver en esta gráfica, el 38% de las personas gastan entre 164 y 219 francos suizos en cultura, lo que nos ayudaría al momento de analizar el comportamiento de los porcentajes para implementar técnicas de atracción de visitantes. Finalmente, las conclusiones como generales, tendríamos que, gracias a la muestra que se dio con las personas encuestadas en el estudio, en este caso fueron 699 personas, podemos indicar cada uno de los aspectos que pueden influenciar en el beneficio del teatro o que contrariamente puedan visualizar los segmentos de la población que no contribuyen al progreso en las visitas o los ingresos. Esta muestra puede evidenciar qué tipo de personas están atribuidas a los servicios del teatro y su participación con el mismo. La conclusión sería que, pues, como en relación con los gráficos presentados en el estudio, nos ayudan de una manera muy significativa a analizar y a mejorar la interpretación, el manejo de los procesos y las variables, con el análisis y la optimización de los datos. Esto con el fin de mejorar como la comprensión y el entendimiento de la data. Al presentar los gráficos y su análisis, podemos destacar la interpretación de las variables porque nos sirven como herramientas para detectar viabilidad, consistencia, control y en especial la mejora de los procesos para descubrir la información útil y puntual. De los datos, las promociones que el teatro desea ofrecer según los datos obtenidos que nos arrojaron las encuestas deben ser dirigidas principalmente con poblaciones de las edades entre los 24 y los 30 años y de los 57 a los 64 años, pues estos son como los intervalos de las personas, los intervalos donde las personas acuden con mayor frecuencia al teatro. También son principalmente pertenecientes a género femenino que tengan ingresos anuales cercanos a los 65.000 francos suizos. Si el teatro quisiera implementar las promociones para aumentar su número de visitas mensuales, debe presentar obras de interés general, como lo mencionaba inicialmente, family friendly, y podría implementar cosas nuevas en los días festivos o en fechas en específico. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado el video, hasta luego.